¿Estamos frente al mayor talento joven del fútbol mundial, o ante un ego que está creciendo más rápido que sus asistencias? Esa es la chispa que enciende la mecha, porque hoy, queramos o no, el nombre de Lamine Yamal vuelve a dominar titulares, no por un regate imposible ni por un gol para el recuerdo, sino por unas declaraciones cargadas de una confianza tan desbordante que, para muchos, ya empieza a rozar la prepotencia, y es justo ahí donde comienza la historia que vamos a contar, la de un chico de apenas 17 años que se abre paso como un fenómeno en el campo, pero que, fuera de él, está construyendo una imagen que genera tanta admiración como debate. Desde el inicio, dejo claro que lo que vamos a analizar no es una frase suelta, un comentario fuera de contexto, o un invento mediático. Hoy nos vamos a meter de lleno en la narrativa que Lamine Yamal está fabricando ante los ojos del mundo, una narrativa que mezcla talento puro con declaraciones que parecen diseñadas para provocar titulares, incendiar tertulias y colocarlo en un escenario donde no solo importa el fútbol, sino también el personaje, porque cuando un joven dice, sin titubeos, que le encanta que lo llamen estrella, cuando presume de que juega para dar show, y cuando asegura que no siente presión porque todo es mental, está dibujando una postura muy clara: quiere ser visto, quiere ser discutido, y quiere ser protagonista incluso cuando no hay balón de por medio, y esa actitud, aunque para algunos sea motivo de orgullo, para otros es gasolina pura en un incendio mediático que no deja de crecer. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este análisis sin filtros, lanzo la invitación a todos los que disfrutan del chisme futbolero sin anestesia. Si te gustan estos vídeos donde desmontamos narrativas, donde analizamos lo que otros no se atreven a tocar, y donde la polémica se sirve caliente, este es el momento para dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que viene ahora va a encender comentarios, debates y opiniones en cada rincón de la cancha del chisme. Cierro esta introducción dejando caer una última idea, la que abre la puerta al resto del vídeo. Hoy vamos a mirar a Lamine Yamal no solo como la joya del Barça, sino como el jugador que más ruido está generando sin necesidad de tocar un balón, y ahora sí, empieza lo bueno. Las declaraciones de hoy de Lamine Yamal no dejaron indiferente a nadie. Fueron de esas frases que no solo se escuchan, sino que se sienten. Frases que hacen que un estudio de prensa se convierta en un ring de boxeo verbal. Porque hoy Lamine no habló como una promesa, ni como un chico que está aprendiendo, ni siquiera como una estrella emergente, habló como alguien que ya se siente consolidado, intocable, reconocido a nivel mundial, y lo dijo con esa mezcla entre sinceridad descarada y seguridad absoluta que hace que todo suene más polémico de lo que probablemente pretendía, pero que encaja a la perfección con el personaje que está construyendo. Todo comenzó con esa frase que ya está dando la vuelta a las redes: me encanta la etiqueta de estrella, así, sin temblarle la voz, sin rebajar expectativas, sin ese discurso humilde y prudente que tantos jóvenes repiten por obligación. Lamine lo dijo como quien presume de un trofeo que lleva años esperando recibir, como si la etiqueta no fuera un título para otros, sino algo que él considera parte natural de su identidad. Y ahí ya las opiniones empezaron a dividirse, porque hay quienes aplauden esa mentalidad ganadora, y hay quienes ven en esa afirmación las primeras señales de un ego que se está inflando demasiado rápido. Pero la cosa no quedó ahí, porque acto seguido soltó una de esas frases diseñadas para ser clip, meme o titular: yo jugué al fútbol porque doy show. Así, sin más explicación, sin contexto, sin matices, una declaración que pone en el centro no la competencia, no el trabajo, no la responsabilidad, sino el espectáculo, y esa palabra show, es exactamente lo que incendió el debate, porque no habla de jugar bien, habla de impresionar, de generar reacción, de convertirse en fenómeno antes que en profesional, y eso, viniendo de un jugador tan joven, hace que algunos vean un futuro brillante y que otros vean un futuro lleno de baches creados por él mismo. Luego llegó la frase más comentada por los analistas y la que más ruido generó en los tertulianos: no siento presión, eso es mental, una afirmación que podría interpretarse como madurez, pero que dicha con ese tono tan despreocupado suena más a desafío, a provocación, a un yo estoy por encima de todo eso, como si la presión fuese algo que solo afecta a los débiles, como si él estuviera blindado ante cualquier responsabilidad, cualquier expectativa, cualquier crítica, y esa forma de decirlo es lo que hace que sus palabras no pasen desapercibidas, porque se siente más como una declaración de superioridad que como una reflexión sobre cómo maneja las emociones. Y para rematar, añadió: yo me divierto, siempre, una sentencia que podría sonar inocente, incluso juvenil, pero que, puesta en el contexto de todo lo anterior, suena a proclamación. Suena a que para él el fútbol no es tensión, no es sacrificio, no es compromiso, sino un escenario donde él es el protagonista y todos los demás son espectadores. Se divierte porque tiene el control, porque siente que el partido gira a su ritmo, porque se ve como ese jugador que aparece para romper la rutina, para brillar, para hacer que el foco lo siga, y no hay nada malo en divertirse, pero cuando se combina con la seguridad extrema que mostró en cada frase, la imagen que queda es la de un jugador que ya actúa como estrella sin haber completado aún el recorrido que normalmente lleva a alguien a ese estatus. La atmósfera que genera Lamine con sus palabras es tan fuerte que casi se puede cortar con un cuchillo,
Porque estas frases no solo definen un pensamiento, definen un personaje, uno que quiere reconocimiento, protagonismo y reacción, uno que sabe que cada cosa que dice se convierte en tendencia, y que parece estar disfrutando de ese poder mediático con una intensidad que sorprende para su edad. Y esa es la base de la polémica que vamos a seguir desarrollando a lo largo del vídeo. No sería suficiente analizar solo las declaraciones de hoy si no pusiéramos en contexto el patrón que Lamine Yamal ha ido construyendo desde que comenzó a asomar la cabeza en el primer equipo del Barça. Porque su confianza no es algo aislado ni circunstancial, es un hilo conductor que aparece en entrevistas, en ruedas de prensa, en declaraciones públicas y en su comportamiento dentro y fuera del campo. Un patrón que demuestra que Lamine se percibe a sí mismo como alguien que no solo tiene talento, sino que está destinado a marcar diferencia, y esa percepción se filtra en cada palabra que pronuncia, en cada gesto, en cada mirada que da la sensación de yo ya sé quién soy y hacia dónde voy, incluso antes de haber completado las etapas que normalmente acompañan a un jugador de su edad. A lo largo de estos meses se puede ver cómo Lamine no solo responde a preguntas con seguridad, sino que muchas veces adelanta las narrativas, comenta sobre su propio futuro, sobre su estilo de juego y sobre cómo quiere ser percibido, y lo hace con una naturalidad que mezcla sinceridad y una autoafirmación que resulta en ocasiones chocante para quienes esperan una humildad típica de un adolescente, porque él no se limita a jugar bien, él habla como si ya estuviera dejando una huella en la historia del club, y esa forma de expresarse, aunque impresionante para muchos, también genera opiniones encontradas sobre si está poniendo el ego por delante de la experiencia. El historial de declaraciones y gestos públicos muestra a un jugador que disfruta del protagonismo, que no teme ser el centro de atención, y que incluso parece buscarlo, consciente de que cada frase suya se convierte en noticia, en tendencia, en tema de debate, y esto crea una narrativa donde Lamine es percibido como alguien que tiene el control de su historia y que, a pesar de su juventud, maneja los focos a su favor, lo que puede ser interpretado como madurez temprana o como una prepotencia calculada según quien observe la escena, y esta ambigüedad es precisamente lo que lo hace un personaje tan fascinante y tan polémico. Además, el contraste entre su edad y la magnitud de su discurso potencia la polémica, porque un jugador de 17 años que habla de show, de diversión y de no sentir presión genera una percepción que para algunos refleja un talento emocional fuera de lo común, mientras que para otros suena a exceso de confianza que aún no tiene base en la trayectoria. Y esa dualidad entre admiración y crítica es lo que alimenta el debate, lo que mantiene vivo el interés por seguirlo, y lo que convierte cada declaración en una pieza de análisis imprescindible para entender no solo al jugador, sino también al fenómeno mediático que está construyendo. En resumen, el historial de Lamine Yamal no se limita a lo que hace con el balón, sino también a lo que dice, cómo lo dice y cuándo lo dice, creando un patrón de autoconfianza que le permite proyectar una imagen de seguridad absoluta, una imagen que entusiasma a quienes celebran la personalidad fuerte y provoca a quienes esperan un proceso más gradual. Y es este equilibrio entre talento, juventud y actitud lo que lo hace un personaje tan fascinante para analizar, polémico para discutir y absolutamente indispensable para entender la narrativa que lo rodea. La gran cuestión que surge al observar a Lamine Yamal no es solo qué hace con el balón, sino cómo construye su propia historia con cada palabra, con cada gesto y con cada mirada. Porque estamos ante un joven que, a sus 17 años, no solo juega como estrella, sino que habla como si ya lo fuera. Y esa combinación de talento y seguridad absoluta convierte su figura en algo fascinante y a la vez inquietante, porque despierta admiración por su madurez emocional y técnica, pero también genera polémica por la sensación de que el ego podría estar tomando protagonismo antes de tiempo. No es solo la habilidad lo que lo define, es la manera en que él comunica confianza, proyecta seguridad y se sitúa como protagonista en un escenario donde todavía debería estar aprendiendo a convivir con la presión, el reconocimiento y la crítica. Cuando se analiza su actitud, es imposible no notar que Lamine posee una claridad de objetivos y un dominio de la narrativa personal que rara vez se ve en alguien tan joven. Habla como si supiera que su talento le otorga derechos, como si cada palabra que sale de su boca fuera parte de un plan consciente para marcar su lugar en el fútbol y en la opinión pública, y esa forma de posicionarse no solo impresiona a los que valoran su seguridad, sino que también provoca incomodidad entre quienes esperan ver prudencia, humildad y cautela en alguien que todavía está en proceso de crecer dentro del profesionalismo. La línea entre confianza extrema y prepotencia sutil es tan delgada que cada frase que pronuncia se convierte en un tema de debate, en una provocación implícita y en un reflejo de cómo está definiendo su personaje frente al mundo. Además, la manera en que Lamine maneja la atención mediática es un indicador de su inteligencia emocional y de su capacidad para entender que hoy el fútbol no se vive solo en el césped, sino también en las redes, en los titulares y en la conversación pública, y él parece saber exactamente cómo usar cada momento a su favor, consciente de que una frase puede convertirse en viral y que cada declaración contribuye a la construcción de su propia marca, su propia historia, y su propia versión de lo que significa ser una estrella, incluso antes de haber recorrido el camino completo que normalmente legitima ese título. Esa dualidad entre juventud,
Talento y autoafirmación genera fascinación porque nadie espera ver a alguien tan joven proyectando tanta confianza. Y al mismo tiempo genera polémica porque algunas personas perciben que la seguridad podría estar adelantándose a los resultados que aún debe demostrar en el campo. En definitiva, Lamine Yamal es más que un jugador, es un personaje en construcción. Un fenómeno que combina habilidad, visión y una seguridad que desafía los estándares de su edad. Y analizarlo no solo desde lo que hace con el balón, sino desde cómo gestiona su imagen, su discurso y su relación con el entorno mediático, nos permite comprender por qué genera tanto debate, tanta admiración y tanta controversia al mismo tiempo, convirtiéndose en un caso único dentro del fútbol joven, alguien cuya narrativa personal es tan importante como su talento y cuya presencia ya empieza a provocar discusiones que marcarán la manera en que será percibido en los años venideros. Uno de los elementos más fascinantes y a la vez polémicos de Lamine Yamal es como su personalidad. Sus palabras y su actitud generan una percepción que muchas veces parece alejarse de la humildad tradicional que se espera de un jugador joven, porque aunque nadie puede negar su talento, la manera en que se expresa y se posiciona ante el mundo deja entrever a alguien que vive bajo sus propias reglas, alguien que proyecta seguridad extrema, que no teme al foco, y que parece disfrutar del protagonismo antes incluso de haber alcanzado la madurez profesional que normalmente acompaña a esta exposición. Y eso convierte su imagen pública en un terreno ambiguo donde la admiración y la crítica coexisten de forma permanente. Lamine habla, se expresa y se muestra de una manera que podría interpretarse como pura confianza o como un ego que se adelanta a la trayectoria, porque sus frases sobre divertirse siempre, no sentir presión y dar show no son solo declaraciones aisladas, son una construcción deliberada de cómo quiere ser visto, y el efecto que generan depende del cristal con el que se las mire, mientras unos las celebran como señales de seguridad y fuerza mental. Otros las perciben como un exceso de seguridad que puede rozar la arrogancia. Y es esta tensión entre lo que él proyecta y lo que el público interpreta lo que lo convierte en un fenómeno mediático incluso antes de consolidarse como jugador, porque sus palabras ya pesan tanto como sus actuaciones dentro del campo. El contraste entre su edad, su trayectoria aún breve y la magnitud de su discurso hace que su figura sea aún más interesante, porque nadie espera que un adolescente hable con tal claridad de su propio protagonismo. Y esa combinación de juventud, talento y confianza extrema genera debates apasionados sobre cuál es la línea entre seguridad y prepotencia, sobre si un jugador puede permitirse hablar de show, diversión y control emocional cuando todavía está en proceso de crecimiento y aprendizaje. Y sobre cómo esa percepción influye en la manera en que sus compañeros, entrenadores y aficionados lo ven, porque al final, la percepción de Lamine es casi tan poderosa como su habilidad con el balón. Y eso lo convierte en un personaje que trasciende lo deportivo. En este bloque, queda claro que la humildad no desaparece de su perfil por completo, pero sí se redefine, porque Lamine parece estar escribiendo sus propias reglas sobre cómo un joven talento debe enfrentarse al mundo, cómo se debe posicionar ante los medios, y cómo se proyecta ante los aficionados. Y esa redefinición provoca debate, admiración, polémica y chisme al mismo tiempo, lo que lo consolida como un fenómeno no solo en el campo, sino también en la conversación pública, y eso es justamente lo que hace que seguir sus pasos sea tan apasionante y a la vez tan incendiario. Al mirar con detalle la manera en que Lamine Yamal se proyecta, no se puede ignorar que está creando un personaje que va más allá del fútbol, porque su discurso, sus gestos y la forma en que se comunica con los medios construyen una narrativa que muchos jóvenes jugadores recién comienzan a entender con los años. Y él lo hace con una naturalidad que impresiona y que a la vez genera polémica, porque no se limita a hablar de goles, asistencias o técnica, habla de identidad, habla de reconocimiento. Y habla de espectáculo, y eso hace que su figura se perciba como la de alguien que no solo juega, sino que interpreta un papel en la gran obra que es el fútbol moderno. Un papel donde él es protagonista incluso antes de haber alcanzado todos los títulos y logros que normalmente validan esa condición. Lo más fascinante, y a la vez, controvertido, es cómo Lamine maneja la dualidad entre talento y actitud, porque a veces se le percibe como un prodigio confiado y maduro más allá de sus años, y otras veces como un adolescente cuya seguridad puede rozar la prepotencia, y esa tensión es la que mantiene a todos atentos. Porque nadie sabe con exactitud hasta dónde llega la realidad de su juego y hasta dónde llega la construcción de un personaje que disfruta de ser observado y comentado, que entiende que sus palabras tienen peso y que sabe que su presencia mediática es casi tan importante como sus actuaciones dentro del campo, y es esa conciencia la que lo convierte en un fenómeno fascinante, polémico y altamente analizable. Además, si uno observa cómo reacciona a la presión, cómo maneja la expectativa y cómo se muestra ante los medios y el público, queda claro que Lamine está construyendo una mentalidad estratégica que pocos jóvenes comprenden a esta edad, porque no se limita a jugar bien, sino que entiende que cada gesto, cada frase y cada declaración refuerza su imagen de estrella, y que esa imagen es un activo que alimenta su proyección, su valor y su influencia. Y es precisamente ese equilibrio entre juego, actitud y comunicación lo que marca la diferencia entre un talento prometedor y un fenómeno que empieza a
Dominar la narrativa incluso antes de consolidarse en títulos, reconocimientos y estadísticas. Finalmente, lo que este cierre deja más que claro es que Lamine Yamal seguirá siendo tema de conversación. Seguirá generando debate, seguirá encendiendo la polémica y seguirá inspirando admiración. Porque su talento es innegable, pero su manera de proyectarse, de hablar y de manejarse ante el público es lo que lo convierte en un jugador distinto. Alguien que entiende que en el fútbol moderno no basta con jugar bien, sino que hay que dominar la narrativa, construir un personaje y dejar huella. Dentro y fuera del campo, y mientras siga así, cada declaración, cada gesto y cada movimiento suyo será motivo de análisis, comentario y controversia, consolidándolo como uno de los casos más fascinantes y polémicos del fútbol joven a nivel mundial. Y mientras la historia de Lamine Yamal continúa escribiéndose, lo cierto es que nadie puede anticipar con exactitud dónde lo llevará su combinación de talento, actitud y proyección mediática, pero lo que sí es evidente es que está logrando algo que pocos jóvenes consiguen: generar expectación, polarizar opiniones y convertirse en protagonista sin necesidad de un solo balón decisivo, porque su personalidad, su confianza y su narrativa lo posicionan como un fenómeno que trasciende la cancha y que ya deja huella en la conversación futbolera, marcando una pauta que otros jóvenes seguramente estudiarán, imitarán o debatirán. Cada frase que pronuncia Lamine, cada gesto que hace, cada mirada que lanza a su entorno se convierte en una pieza más del rompecabezas que es su figura mediática, y esa construcción consciente o inconsciente de personaje genera admiración y polémica a partes iguales, porque mientras algunos celebran su seguridad y su descaro, otros cuestionan si esa actitud está adelantando demasiado al jugador respecto a su trayectoria, y ese contraste es lo que lo convierte en un fenómeno fascinante, porque no solo se analiza lo que hace con el balón, sino lo que proyecta con su voz, su mirada y su actitud, transformando cada aparición pública en un evento digno de discusión, debate y análisis. Y para cerrar este bloque y preparar a la audiencia para lo que viene, es imposible no reconocer que Lamine Yamal se ha convertido en un caso de estudio, un fenómeno mediático en ciernes que entiende que en el fútbol moderno la narrativa importa tanto como el talento, que el espectáculo complementa la habilidad, y que cada palabra que pronuncia puede definir su imagen tanto como un gol o una asistencia, convirtiéndolo en un jugador que no solo se ve en la cancha, sino que se analiza en los medios, en redes y en la conversación de todos los aficionados, asegurando que su figura sea recordada, comentada y polémica mucho antes de que alcance su máximo potencial. Suscríbete y dale like al vídeo si quieres más salseo futbolero.